Bienvenidos televidentes de nuestro programa de mediodía a medianoche, el cual se transmite desde Canal del Sur, desde el Estudio 3. Vamos a iniciar una interesante conversación con nuestros queridos amigos Carlos Cabello y Jorge Carrasco. Hoy nuestro invitado es don Carlos González Saldivia, casado, profesor de educación básica, 3 hijos, 4 nietos me señalaba, y con un amplio currículum que tengo acá a la vista, ancuditano. Por lo tanto, a mí me interesa que Carlos vaya y Jorge vayamos conversando, digamos, y en esa medida yo voy a ir dándole a conocer a los televidentes el amplio currículum de nuestro invitado. Carlos. Bueno, es un placer, Carlos Tocayo, tenerte aquí entre nosotros, y gracias por tu tiempo. Y en realidad, debido al currículum y a lo que te conozco, no sé por dónde empezar en realidad. Por el principio. Por el principio, ¿verdad? Y me gustaría saber en este momento cuáles son tus actividades, digamos, principales, porque yo sé que tú has estado relacionado mucho con las actividades turísticas, con las actividades culturales, y el teatro, etcétera. Que en este momento, ¿cómo te encuentras? Bueno, yo hoy día, desde hace aproximadamente 4 años, una vez que terminé mi compromiso en la municipalidad en la Casa de la Cultura, digamos, di vuelta a la página a todos los compromisos habidos y por haber, y me dediqué a escribir. Tenía muchos proyectos que quedaron, o que fueron, digamos, empecé a construir hace muchos años, y que fueron quedando en el tiempo, y que dije yo, en algún momento vamos a retomarlo, y vamos a armar una nueva historia. Y es así como, después de 3 años y medio aproximadamente, terminé de escribir una novela que se llama Hotel Nielsen, y que relata los episodios vividos por Neruda en Ancud. Él vivió entre los años 1925 y 1926. En el año 2004, a propósito de este tema, yo escribí una obra de teatro que se llamaba Ancud, Neruda en tu memoria. Y esa obra de teatro, ese trabajo de dramaturgia, era una apretada síntesis en 1 hora, en una puesta en escena, en donde contaba esta historia. Pero como me quedó muchísimo material, me quedaron muchas historias, muchos detalles, mucha información que no pude incorporar por un tema de tiempo y de espacio en la obra de teatro, yo dije, en el futuro voy a armar esta historia. Y la terminé. Ahora estoy cotizando el tema de las editoriales para poder iniciar el tema de la publicación de esta novela. Yeah. Son 170 páginas, tamaño carta. Bueno, ahí después, cuando se publique, se reducirá el tamaño, no sé, que sintetiza ese trabajo. Y dentro de la historia de Neruda propiamente tal, también viene la historia de Ancud. En el fondo, yo en algún momento me preguntaba si mi interés era escribir la historia de Neruda o era escribir la historia de Ancud, dentro de la cual incorporaba a Neruda. Y creo que ambas cosas me fueron resultando en el tiempo. O sea, hay momentos importantes de la historia de Ancud, hechos importantes de la historia de Ancud, actividades importantes de la historia de Ancud, que Dentro de esa novela, fecha, no, pero de esa fecha, entre 1900, sí, claro. Sí, actividades que se ejecutaban en la época, que fueron producto de investigaciones, qué sé yo. Y esta historia, volviendo un poco atrás, esta historia de Neruda en Ancud, yo tuve la suerte de, en el año 2004, a propósito del centenario del nacimiento de Neruda, tuve la suerte y tuve el privilegio de tener 4 entrevistados sobre la base de cuya información pude construir esta historia. Yeah. Que fue Volodya Teitelbaum, que en enero del 2004 yo tuve la oportunidad de ir a su casa y entrevistarlo, y él me dio como el marco de referencia, y además que esa entrevista me sirve como prólogo de la novela. Yeah. Él me cuenta en términos generales la vida de Neruda, y dentro de eso lo que vivió aquí en Ancud, aunque mucho detalle no tenía, pero sí sabía que para Neruda la estadía en Ancud fue muy relevante en un periodo en que él lo definía como de muchos infortunios. Yeah.
Tuve la oportunidad de entrevistar a él, después conversando, investigando, me encontré con la información de la señora Fidelisa Mayorga, que era hija del dueño del restaurante, del Club Social, donde Neruda con Rubén Azócar, su amigo, iban a carretear, en chileno actual. Tuve la oportunidad también de entrevistar y de conversar con Lilian Nielsen, que era nieta o bisnieta del dueño del Hotel Nielsen, en donde se alojó durante este año. Y un día iba por la calle, después de una entrevista en algún canal de televisión, y me encontré con don Alberto Durán Kreisel. ¿Lo recuerdan ustedes? Yo no. De Chacao. Don Alberto Durán Kreisel, Sí. el dueño de la importadora Durán. Aquí en Ah, calle ya, Puleto sí, con Chacabuco. Sí. Sí. Bueno, don Alberto Durán me dice, Carlos, ¿sabes qué? Cometiste un error ayer. A ver, cuénteme por qué. Porque la polola de Neruda se llamaba Alicia, pero no era Alicia Cox. Porque yo la información que tenía primero era Alicia Cox y C-O-X. Claro. Entonces me dijo, no, la Alicia se llamaba Alicia Koch. K-O-C-H. Y te lo digo porque ella vivía al lado de mi casa. Y yo, don Alberto Durán me dijo, yo los vi de la mano pololeando aquí en la ciudad a Neruda con ¿cómo se llama? Con Alicia Koch. Y además me recalcaba que era muy amigo también del profesor Rubén Azócar, a quien le decían el Chato Azócar. Ya. Y esa novela, digamos, la que terminé, y un segundo trabajo que estoy en el proceso de revisión de texto, es una novela que se llama Mareas. Y esta novela son 270 páginas, es la historia de los pescadores de Chiloé desde el año 60 en adelante. Y allí narra la historia de una familia que en el fondo simboliza a Chiloé y cuenta, qué sé yo, todo lo que ha significado este proceso de vida de los chilotes y de los ancuditanos, de qué manera hemos sido víctimas de un sistema que venía, entre comillas, con las intenciones de proyectos de desarrollo para sacar de la pobreza a los chilotes. Después de 40, 50 años nos encontramos que los chilotes estamos más pobres aún con esos proyectos de desarrollo que querían ayudarnos, entre Ya. comillas. Sí, pero Carlos. esto muy bien, entre comillas. Bueno, en primer lugar es muy grato tenerte en nuestro programa. Estamos muy contentos porque tú tienes un recorrido por un patrimonio, un caminar por el mundo de las artes, muy importante aquí en la comuna. Respecto a lo que nos estabas contando de toda la historia de Pablo Neruda, igualmente hay una relación, este Hotel Nielsen, relación directa con Neruda, ¿cierto? Pero es parte de una novela, es parte de lo que tú te vas imaginando, ¿cierto? Que vas creando. Me quedó la duda también, cuando tú hablas de los infortunios de Neruda, ¿son infortunios amorosos? de esa época? De varios tipos, fíjate. Ya. Mira, el profesor Azócar, previo a 1922, 23, 24, postula al cargo de profesor de castellano del Liceo de Ancud. Ya. Y él gana el concurso. Y dentro de ese viaje que realiza, o estadía en Ancud, a Neruda le ocurren situaciones bastante complicadas. Ellos tenían como un club, una patota Ya. de poetas muy jóvenes que tenían como, según Volodya Teitelbaum, una trilogía vital. Escribían todos los días, amaban todos los días y bebían todos los días. Como buenos bohemios. Era. Bueno, la vocación de Neruda era ser poeta, y él estaba en ese tiempo en Santiago, en el Instituto Pedagógico, estudiando pedagogía en francés. En realidad su interés nunca fue ser profesor, sino que él estaba estudiando francés para entender a los poetas malditos, los poetas franceses que en esa época eran como el boom. Entonces su intención era esa. En un momento determinado tomó la decisión de decir, ¿sabes qué más? Aquí no tengo nada que hacer, dejo todo y voy a dedicarme a la poesía, que ese es mi tema.
dejó la escuela, dejó el instituto y se dedicó a la poesía. Y era así como con su club, con su grupo de amigos. Había un poeta, bueno, entre otros estaba también un señor Ollarzo, había otro joven, de los que recuerdo yo, que se llamaba Romeo Murga, Neruda y otros amigos más. Recorrían las sedes universitarias con su poesía, qué sé yo, en una época en donde ¿cómo se llama? Era muy, muy valorado su trabajo. Y el papá, don José del Carmen Reyes, descubrió que el muchacho se le había ido de la escuela, que dejó los estudios. Producto de eso mismo, de inmediato le corta la mesada, que el dinero que le enviaba le era ferroviario, y Neruda quedó así, pero en la indefensión total. Bueno, cuento corto, vivieron momentos de mucha dificultad, pasaban hambre, pasaban frío, los cabros pobres, qué sé yo, vivían en conventillos, muy, muy, muy precariamente, y en un momento determinado Romeo Murga muere producto de la tuberculosis. Y con la muerte de Romeo Murga, obviamente los muchachos se espantan, porque todos son potenciales víctimas de la tuberculosis. Y entre esas historias, Rubén Azócar le dice: oye, por favor, vente para acá, vente para acá, vente para acá. Agravado aún más con que tenía pretensiones amorosas con Albertina Azócar, que era hermana de Rubén Azócar. Y la Albertina Azócar nunca le respondió ninguna de sus 100 y tantas cartas que le envió. Así que la decepción amorosa era así gigantesca, el frío, el hambre y la tuberculosis era como la guinda de la torta, y se toma la decisión de venir para Chiloé. Y es allí en donde se inicia, digamos, esta relación y su permanencia aquí en Ancud, y le sirve, bueno, de secretario al profesor. Yo me imagino que en ese tiempo los profesores eran muy bien remunerados, que bueno, eran otras épocas. Y es así como llega a Ancud y él vive en el Hotel Nielsen. ¿Está ubicado dónde? Está ubicado, el mismo que está, o sea, está ubicado en calle 18 con Libertad. Exactamente. Y si los espectadores, si los televidentes van, se van a encontrar con que en la pared norte de esa casa, que está allí en la esquina, hay una placa que dice Hotel Nielsen. Aquí vivió Neruda entre los años 1925 y 1926. No sé qué otra cosa más dice. Que lo instalamos esa placa en el periodo de don Pablo Ocio. Lo instalamos el día 12 de julio, que era la fecha del nacimiento de Neruda. Y desde allí está, gracias a Dios no se lo han robado, pero está ahí todavía. Así como un recordatorio de un hecho importante para Chiloé, pero que pareciera que no le damos mucha... Pero en realidad es más importante que hablar de Neruda, y que me perdone donde esté, el personaje central de esta entrevista eres tú. Entonces, a propósito de eso, Carlos, a propósito de eso, ¿sí? Te voy a aportar antecedentes que no alcancé a leer para que le enlaces con la pregunta, ya que Carlos González funda y dirige la compañía de teatro del Seminario Conciliar de Ancud en marzo de 1984 hasta diciembre de 1987. Funda y dirige la compañía de teatro Estrella del Mar en febrero de 1992 hasta diciembre del 2000. Funda y dirige la compañía de teatro municipal de Ancud en enero del 2001 hasta diciembre de 2014. Ya, estimado Carlos, disculpa. Sí, lo que yo quería un poco tener más antecedentes de tu actividad teatral durante la época de la dictadura y las exposiciones que se hacían aquí en el Teatro Fundechi. Tú tuviste participación en eso en cuanto a presentar algunas obras, me parece, y cómo era la relación en ese momento de hacer teatro, que no era algo muy bien visto por las autoridades. Mira, ese periodo fue, bueno, como todo el mundo sabe, en tiempos de dictadura siempre los periodos son duros cuando quienes protagonizan alguna actividad tienen diferencias con quienes, con la dictadura o con quienes sustentan la dictadura. El Teatro Fundechi, que nace de una organización del obispado que crea Monseñor Juan Luis Isaac de Arce, Fundación para el Desarrollo de Chiloé, sí. Y dentro de esas actividades
se organiza la compañía de teatro Fundechi. Y es una entidad que invita a asumir un conjunto de obras de teatro que estaban en vigencia en esos tiempos y que además eran un instrumento para que los espectadores vayan, disfruten en lo artístico como también en el contenido, es decir, reflexionar en torno a lo que en ese momento se estaba viviendo bajo una dictadura. Cada obra de teatro significaba una reflexión, significaba una apertura de mente frente al cierre de todas las informaciones posibles de la comunidad. Nosotros vivíamos en un aislamiento gigantesco, bueno, ustedes lo saben, los espectadores mayores seguramente también, quienes vivieron la dictadura. Entonces, esa institución fue un espacio de libertad dentro de un dolor fuerte de tanta represión. Y llegaban muchísimas obras de teatro, llegaban muchos actores, además se inició también procesos de capacitación para personas de la comunidad que estaban interesadas o que tenían alguna vocación por el quehacer teatral. Entonces, vinieron talleres en verano, venían cursos de capacitación y allí fuimos nosotros asumiendo y aprendiendo cómo hacer el teatro. Ahora, yo tenía la ventaja de que en esa época, en la década del 60, 67 aproximadamente, había llegado a Ancud Mauricio de la Parra. Y Mauricio de la Parra es un ícono que contribuyó significativamente al desarrollo del teatro, de la actividad teatral. Yo fui alumno de él, después, bueno, fuimos amigos, compañeros de compañía, y cuando yo regresé a Ancud en el año 82, Mauricio de la Parra me pidió que me incorporara a su compañía porque necesitaba ponerla en escena la obra Chiloé, Cielos Cubiertos, de María Asunción Requena. Y esa obra relataba, digamos, los devenires de los chilotes que emigraban a la Patagonia, Argentina, Magallanes, que se contaba esa historia. Y él me pidió que compusiera la música para esa obra, porque si bien es cierto, había una música del original, que era de Luis Advis, entiendo yo, a él le interesaba ponerle un acento más de Chiloé, y con gente de Chiloé. Entonces yo compuse la música de 7 canciones de la obra, y la verdad que en un principio era esa música un apéndice de la puesta en escena, pero fíjate que gustó tanto la música que después fue como parte importante, un complemento muy importante de la obra misma. Así es que allí como me nació, me incorporé en ese trabajo y después tenía inquietudes literarias respecto a estos temas, así que empecé a escribir y dentro de ese mismo teatro hicimos el estreno de una obra, de la primera obra que yo escribí, de la segunda obra que yo escribí, que se llama Chiloé, Pan para Hoy, y que narraba la historia de los pescadores de ese momento, el boom pesquero y todas las situaciones que estaban viviendo. Sí. Disculpa que te interrumpa. Sí, no, me interesa que me interrumpan, con toda la confianza. Entre otras obras o montajes realizados, está la obra que acaba de mencionar Carlos, pero también tenemos que ha participado en los montajes Chiloé, Cielos Cubiertos, Población Esperanza, 3 noches de un sábado, Pan Caliente, El Ceniciento, 1984-1987, Chiloé, Pan para Hoy, en 1993, El Canto de Chucao, 1995, Frente al Espejo, en 1998, La Remolienda, el 2002, Navidad en el Bosque, en junio del 2003 hasta diciembre del 2003, Ancud, Neruda en tu memoria, 2004 a febrero del 2005, Los Suplementeros, de mayo del 2006 a marzo del 2007, Espantapájaros, marzo del 2007 a abril del 2008, Puerto Mayor, desde octubre del 2008 a noviembre del 2009. O sea, una que otra obra, ha participado uno que otro montaje. Carlos, yo pienso que si traemos una guitarra para Carlos, igual lo matar entre también. estas canciones. Me hubiesen dicho, la traigo. Carlos, relátanos, por favor, mira, ¿qué es lo que te motivó a fundar, a crear estas compañías de teatro? ¿Cuáles han sido a lo mejor tus influencias que ya has mencionado, Mauricio de la Parra? Y empecemos por esta compañía de teatro del colegio del Seminario Conciliar de Ancud. Mira, mi opción por el teatro viene de la infancia. Son esas historias que te quedan, esas imágenes que te quedan marcadas a fuego y tú nunca más pudiste sacártelas.
En los años 1958, yo tendría 4 años, 5 años, mi padre era cocinero de la escuela Hogar número 45 de Ancud. Ya. La escuela Hogar número 45 estaba ubicada en el centro del cuadrilátero de lo que fue el Fuerte Real. Ya. Allí estuvo antes la escuela normal y después ese edificio quedó como escuela Hogar número 45, que acogía a chicos que hoy día se denominarían como niños en situación irregular. Pero ¿tú tuviste como alumno ahí también? Estuve como, la verdad es que era parte ¿Sí? del inventario, porque yo vivía ahí en el lugar, porque Claro. nosotros vivíamos, digamos, aledaños a la escuela, y como mi papá trabajaba, yo era parte de mis dominios. Entonces, claro. Y una de las imágenes que yo recuerdo, bueno, la directora de esa institución era la señora Jersey Folliot de Mans, que era la mamá de Patricio Mans, del Pato Mans, el artista. Y de las imágenes más fuertes que he vivido en mi vida fue la primera vez que vi un teatro de títere. Cuando vi unos muñecos con un chorro de luz que se movían y que tenían vida, eso me maravilló. Y nunca más pude sacarme de la cabeza esas imágenes, digamos, que las incorporé posteriormente cuando ya inicié mi trabajo como docente, como educador, como profesor de educación básica en todos los colegios. Pero ese trabajo de teatro de títeres, de escribir pequeñas obras para los niños y el teatro de títeres, que era una cuestión maravillosa, que la verdad que uno como profesor, más que disfrutar de los contenidos de aquellos muñecos, era la actitud de los niños, el disfrute de los niños, de los alumnos. Y eso posteriormente ya fue madurando. Después me di cuenta que tenía necesidad de decir más cosas. Imagínate, estábamos en un tiempo ya como profesor, un tiempo de dictadura, mi alma, mi espíritu necesitaba decir cosas. Entonces me puse a escribir yo dramaturgia una vez que ya tuve un proceso de puestas en escena. Es decir, en el seminario yo partí, como todas las compañías de teatro vocacionales, con obras de teatro de la dramaturgia nacional o dramaturgia, digamos, universal. Siempre los profesores tomamos algún fragmento u obras completas y las ponemos en escena. Pero cuando me incorporé, cuando ya en el seminario había un nivel con la llegada de los obispos, Juan Luis Isern, a nuestras reuniones, y cuando en algún momento hizo un clic cuando habló de la necesidad de que para que los pueblos se desarrollen, los sujetos del desarrollo teníamos que ser protagonistas de ese desarrollo y no meros espectadores. Entre otros detalles, yo di vuelta a la página respecto a mis puestas en escena y me puse a escribir sobre contenidos de Chiloé, sobre el contenido de la gente nuestra, del hombre y la mujer de Chiloé. Es así como fueron naciendo distintas obras. La primera obra que yo escribí se llama 90 días de invierno. Esa obra nunca la puse en escena. Y esa obra narraba la experiencia de haber conocido a una mujer que había sido relegada. La conocía en Keilen. Era una muchacha joven que venía con un hijo, relegada en alguna protesta, alguna manifestación en Santiago, las detuvieron en las represiones y la mandaron como relegada. Y esta obra narra un poco la relación que nace desde esa gente que viene relegada, castigada por 90 días, y cómo se encuentra, qué pasa aquí en Chiloé, qué ocurre con los chilotes, aparte del temor, cuánta gente también valiente va, las acompaña y nos solidaridad. Uno de los grandes aportes de la Iglesia Católica diocesana fue la defensa de los derechos humanos. Yo entendí allí. Entonces, mi primera obra de teatro la escribí 90 días de invierno, a propósito de los 3 meses de castigo. Bueno, después escribo la obra Chiloé Pan para Hoy, que habla sobre el tema de lo que ya conversamos, el tema de los pescadores, qué sé yo, y viene un conjunto de otras obras que dicen relación con la preocupación que tiene el hombre y la mujer de Chiloé. Espantapájaros es una obra que habla sobre la explotación forestal. Claro, que en ese momento ya se había creado el conflicto con el famoso proyecto Bastilla. Exactamente. Ya había, bueno, gracias a Dios ya había sido detenido el proyecto en el año 78, porque en el año 78 recuerdo que el obispo convocó a académicos y a científicos para que analizaran este tema, y gracias a ese encuentro y al planteamiento de estas personas entendidas en la materia,
lograron convencer a las autoridades de la dictadura, me imagino yo autoridades intermedias, para no continuar con un proyecto que habría sido un desastre para Chiloé. Tal cual como ha sido un desastre también las empresas pesqueras, que hoy día no queda la nada misma, y es como también está siendo desgraciadamente un desastre por la contaminación, la salmonera. Y eso es una realidad que quien no quiere verla es porque no quiere verla, ¿no? A mí no es por hacerme propaganda, pero en ese seminario en ese seminario me tocó participar, y como integrante del Comité Pro Defensa de la Fauna y Flora que existía en ese momento, CODEF, y claro, fue un encuentro bastante positivo, pero muy vigilado por las autoridades del momento. Habían funcionarios ahí del Ministerio de Economía que eran los que apoyaban a Astilla Chiloé, y fue realmente algo muy positivo, y el documento que salió, como dices tú al final, sirvió como freno a esta intención de ese proyecto. Para los dos, Carlitos, para que nuestra juventud sepa, emita su pregunta. ¿En qué consistía el proyecto Astilla? Sería importante igual que lo sepa A ver, estimado Carlos. Sí, perdón. Vamos a hacer la pregunta, la vamos a dejar enunciada, porque el director me está diciendo que el primer segmento ya está llegando a su fin. Por lo tanto, vamos a hacer un breve alto. Antes de irnos a comerciales, voy a señalar que nuestro programa se transmite los días sábados a las 23 horas, los domingos a las 3 y 20 horas, los lunes a las 21:30 horas, luego del noticiero central de Canal del Sur, y a partir del martes se sube a la plataforma de YouTube para que ustedes lo busquen en Canal del Sur Ancud. Dicho esto, vamos y volvemos en un minuto y seguimos este interesante diálogo.